Yo sé que me quiere, mami, yo sé que me ama y por nada del mundo viejo usted yo la quiero ver llorando. Pero para el lente de odio se están llenando, porque el hijo suyo que se está buscando. Si te plantaste está claro del proceso. Si Esto y él es Fartures, con David Castañón. Pero preso a 30 no me hablen de eso. Preso a 30 no me hablen de eso. Preso a 30 no me hablen de eso. Dan 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 dan. Bueno, estoy aquí fascinado. ¿Esto que es rap? ¿O fusión? ¿O qué mi mantoye? ¿Sabeslo? Es complicado de explicar. No, es dembow. Es dembow. Teníamos el dilema de si elegir solo rap, dembow. A Damián le pareció que era una mezcla de todo. Bueno, Constance y Damien estuvieron aquí el año pasado, ¿no? Sí. Hace un año más o menos ya. Sí. Contamos una historia. Bueno, salisteis en todos los medios habidos y por haber. La historia de dos franceses de Perpiñán que se enamoraron de Llastres y abrieron su propio restaurante en Llastres. Un bombazo fue aquello, ¿no? Salisteis en todos los medios, el chigre llenóse, y estaba todo maravillosamente bien, ibais medrando, y de repente a mí me dijisteis: David, y es tiempo de cambios. Contaime. Ok, entonces, ¿cómo llegó? Nada, no sé, queríamos... ¿Cómo llegó? Es que hay muchas... Puede haber muchas maneras de llegar a ello. Dijimos, después de un año más o menos de estar abierto, nos dio... Bueno, primero conocimos a ellos. De no ser por ellos... Ellos son Eddie y Kevin, ¿no? Sí. Eso es, que los tenemos aquí, estamos en el estudio, todos aquí frente a frente. Esto parece ya unos tertulianos de debate, ¿no? Sí. Bueno, Eddie y Kevin, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien. Luego primero que cuenten ellos y luego ya me contáis qué vos pasa por la cabeza para asuntaros con estos dos chiflaos, ¿eh? Es larga la historia. Complicado. Tenemos 25, o sea que vamos. Sigue, Constance. No, perdona. que te iba a decir, no sé, les conocimos, también nos dimos cuenta que a lo mejor lo que hacíamos, volvía la palabra a lo mejor sofisticada, que no era del todo como queríamos definirnos, porque nos dimos cuenta que es diferente lo que hacíamos en Francia. Ajá. De trasladarlo a un país, las mismas intenciones, igual la acogida no es la misma. Lo que teníamos en Francia era más popular, en el sentido de para todos, y yo no quería, creo que Damián tampoco, no queríamos desconectarnos de eso. Iba la cosa de manera suya, porque hay una vida también propia de un sitio hacia algo a lo mejor así, un poco más y no queríamos solo ser eso. Vale. Está genial, dentro del menú degustación hay clientes para ello y les hacen ilusión, o le hacía en este caso, en este momento a Damián ilusión hacerlo, pero no nos podíamos desarraigar tampoco de algo de todos. Nosotros, no siendo españoles, no podíamos alcanzar, o era decir, lo podemos hacer, y creo que dijimos no. Y está muy bien también saber hasta qué puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. En este caso yo no sabía cómo se podía conectar, también reconectar con una cultura muy fuerte que tenéis en Asturias, gastronómica, cultural o español también en general. Pero yo no podía hacerlo. Ahí tenía que entrar alguien guay. De no ser ellos, yo no iba a buscar socios. Vale. Pero luego lo cuentan ellos. Y aquí aparecieron Eddie y Kevin. ¿Cómo? Contarme la historia, a ver. Es complicado. No la verdad. La verdad no. A ver, es que en realidad fue, un poco... Nosotros vivíamos en Lastres, yo vivía en Oviedo, pero iba a Lastres pues todos los veranos. Y los conocimos a ellos recién llegados, ¿no? Estabais, y de tomar algo, ir a cenar a casa, probar esto, probar lo otro. Y entre vino y vino salió la cosa, ¿no? De entre broma y broma la verdad se asoma. Y fue como... Joder, pues si cuidado, ¿eh? Y si lo hacemos, puede estar muy bien. Y surgió así. Y nos conocíamos, íbamos al restaurante, nos molaba mucho la idea. Kevin cocina
creo que más tradicional asturiano. Entonces fue como, pues puede haber una mezcla ahí guay, ¿no? Lo que decía Constance, como para acaparar un poco a todo el público y sobre todo pues la gente de la zona. En verano sabes que tienes gente a aburrir, pero sí que es verdad que luego en invierno pues presta a que vaya gente a tomar sidra o a comerse un chorizo criollo o que se pida pues un stick. Es decir, tener esa variedad y ese alcance para todos. Y en realidad es que, o sea, si me pongo a pensar, seguro que te puedo decir 1000 maneras de cómo surgió, pero es que era entre un día cenando algo, otro día tomando algo. Muy tarde en una fiesta. Pero estaba la fiesta de San Roque a las 4 de la mañana. Me has dicho que no contara la verdad. Pero solo esto, no la resta. Fiesta de San Roque 4 de la mañana, ¿no? Sí. Vale. El faro. No habrá más detalles. Vale. No. Damián y yo en un lugar oscuro. Y cuando surde la magia ya, ¿eh? Entonces, ahora tenemos un natif, y es verdad, con toda la creatividad que tenéis, yo creo que eso sigue siendo la bandera, pero mucho, no sé cómo decirlo, mucho más asturianizada, ¿no? Digamos. A mí me encanta comer algunas de las creaciones que tenéis, incluso ahora tenéis también el toque de la brasa, que yo creo que esa identidad está muy bien, y además echándote sidra maravillosamente bien, por cierto, una echadora de sidra de primera, ¿eh? Gracias. Muy bien, ¿eh? Me gusta. Esto, y es verdad que al principio podríamos decir, bueno, pues la gastronomía asturiana puede ser tradicional, entrar ahí en esos límites e ir mezclando y jugando con todo, a mí me parece maravilloso. Y lo hacéis de una forma, además, muy natural, muy natival, podríamos decir. Me gusta. Pero, ¿sabes? Creo que nosotros, o sea, yo hablo para mí y Constance porque no sé, pero mí cuando tengo la sensación que estoy en una, como un casa, como estoy, que estoy definido, ¿sabes? Que estoy como... Ellos están haciendo no me va bien, creo que yo quiero empujar los paredes y dije, no, vale, ¿cómo podemos no cambiar, pero añadir cosas y... Ser diversos, ¿no? Sí. Igual nosotros ya éramos los que hacen comida francesa sofisticada, de lastre, y no era aquí no empieza la historia, pero no termina aquí. Claro. Es decir, tiene que evolucionar las cosas, tenemos que cambiar y también nosotros llevábamos ya unos cuantos años haciendo un restaurante juntos y creo que, no sé si te fijas, a alguien que vendría solo a hacer un proyecto no le preguntarías por qué está solo, pero nos preguntamos por qué lo hacemos juntos, porque eso no sería la normativa. Hacerlo juntos, porque para mí era ya tiempo, como está mucho más bello, a veces mucho más complicado también, porque hay que pensarlo entre 4 cabezas, pero es una riqueza, tanto para el restaurante como para mí, es un desafío, son más ideas, son más densidad y más riqueza, entonces. Y además, digamos que lo quisisteis instaurar bien, hicisteis una buena reforma local, aprovechasteis muchos más espacios, le disteis un lavado de cara y lo deseasteis un poco como vosotros queríais. Y luego, claro, tenéis también todo el espacio del merendero, donde eso tiene unas posibilidades en verano enorme. También lleve mucho más trabajo para vosotros, entiendo, ¿no? Sí, bueno, a ver. Está bien, vale. ¿no? Sí, estamos aquí por los perros, eso está claro. Pero quiere decir que casi igual duplicar el local, ¿puede ser? Tranquilamente. Sí, hay muchísima gente que se pueden poner afuera. También era un poco eso. Si vamos a tener que ser un equipo grande, mejor que seamos más gente, socios de lo quien es. A quien pertenece, no por pertenencia, pero más bien por... Pues vas a trabajar mucho, pero es tuyo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sí hay estudiantes que les vienen bien trabajar locamente un verano o gente en algún momento en su vida, pero quien quiere ser camarero de un lugar muy intenso de verano toda su vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, si quieres responder a este espacio que es enorme... Sentirlo tuyo. Sí, tiene que ser de los que la chera es de quien la trabaja, ¿no? Decía la Revolución Mexicana. Pues. Estoy de acuerdo, correcto, y así debería ser, pero bueno.
Kevin, como lle traballar con un caótico como Damián? Bueno, estamos en proceso. No, la verdad que estoy muy contento. ¿Sí? Sí, a ver, somos dos cocineros muy diferentes, Ajá. pero nos complementamos muy bien. Al final, dime. ideas distintas, pero buscamos encajarlas. Está muy guay la experiencia. Yo comí 2 veces en Native, una solo con Damián y la otra ya estabais los dos. Bueno, igual de la casualidad, pero no te parezca mal, pero lo vi todo, está muy equilibrado. Hay un punto, un paso más, digamos. A mí eso me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias, sí. Gracias. La tercera va a ser un poco. Nos vamos a relajar ya. Bueno, pero el jugar con lo del punto de la brasa en el pescado, que tenéis una cocina muy de pescado y muy fresca, yo creo que le añade un puntazo a la cocina, está muy bien. Ya Sí. tenías algo antes, pero bueno, ahora está un poco más marcado, ¿no? Puede ser. Sí, a ver, al final seguimos la misma filosofía del Native que crearon ellos aquí en Lastres. La idea es añadir un poco más y ser un poco más versátiles. Y lo que decía Constance, un poco fijarnos un poco más en la gente que tenemos alrededor. Tampoco cumplir sus exigencias, pero sí amoldarnos un poco a lo que hay. Yo creo que esa idea está guay. Sí, porque corríamos un poco el riesgo de ser, no sé, un bistró, ¿no? Una cosa así muy Sí. ya un poco más snob. Y me Eso, parece que ahí sois no vamos. lo contrario al snobismo, ¿no? Vale. Espero. Eso, sí, sí. Me alegro que lo pienses así, Sí, sí. eso espero, no lo Sí. puedo decir yo, pero a eso tiendo, a eso voy. Y no, sí, entonces no lo podíamos dejar que se vaya algo que no nos parecía tanto, como se reconecta, como uno hace que su restaurante se le parezca o viceversa. Pues, no sé, fue casual, amistad, algo, o sea, surgió, que es la belleza, ¿no? De la vida, pasa algo. No buscábamos socios, pero de habla, ¿sabes? Fue de despertarse de la resaca así, de decir, pero hemos hablado de eso, ¿no? y igual es buena idea, pues, quién sabe. Y sabe, está genial, es... Pero deis vos cuenta de lo poco común que llegue en solo un año funcionando bien. Vosotros mismos sois autoconscientes de que a lo mejor el restaurante va muy bien, pero no va por la línea que vosotros esperabais. Y sois capaces de rectificar eso. Eso para nada es común. Creo que para nosotros hay economía, que queremos ganar dinero y vivir y todo, pero es más, queremos divertir. Y creo que si hacemos un trabajo donde no somos felices, yo quiero cambiar, no me importa. Yo empezamos a cocinar y si mañana me gusta hacer... no lo sé, soldador, ¿sabes? De verdad que... yo hacer kebab, no, Podría, ¿sabes? podría. Sí, claro, porque solo buscamos divertido. Funcionar no es solo una finalidad, no sé si se dice, pero... Sí, una, sí. Sí, tenemos que ganar dinero, Sí, pero claro. no necesitamos que haya mucho en la cuenta, creo yo, y creo que estemos bien. sabían en qué se metían con nosotros, que Sí, igual... Millonarios no vamos No, a salir de esta. está complicado. Trabajando, ¿no? Está complicado. No vamos a hacer, no. Pero divirtiéndonos y Eso es. disfrutándolo, Sí, sí. pero que ya no sea, perdona que te corte, que ya no sea levantarte y decir, Eso. o sea, es agobio. distinto, independientemente de que es tuyo, que también ya es otra mentalidad, pero incluso con la gente que vaya a venir a trabajar con nosotros este verano, que lo sientan así, de decir, no es un pam, es decir, es divertirte, trabajar cuando hay que trabajar, centrarse, a veces te tienes que poner serio y ya está, porque es así. Muy poco, ¿eh? Muy poco. A ver, pero ¿por qué? ¿Qué es eso, en serio? Pero yo qué sé, también transmitirlo, ¿no? En lo máximo posible. Sí que es verdad que no es comparable de ser dueño a ser empleado, pero intentar también que esa persona pues se sienta cómoda y que no sea todo tan aburrido, ¿no? Y tan... Tenéis un pasaje que a mí me maravilló, que os voy a... No sé si leerlo entero porque es grande, pero bueno. A diferencia de criar,
Crear es un verbo que solo existe en el lenguaje de los pueblos monoteístas. No existía en la Grecia clásica, ni en el lenguaje, ni en el lejano Oriente, donde rige la ley de los cambios y la sabia comprensión de lo efímero. Es grato poder observar que conservamos, a pesar de todo, nuestra condición de criaturas, de seres necesarios de crianza. Me maravilló. Sí, todo está dicho. Claro. Amén. Amén. O sea, Nativ es un sitio para ir con la mente abierta, disfrutar, sobre todo yo creo que disfrutar y algo que os define muy bien. También que te choque un poco la cabeza, que digas tú, venga, igual yo no lo comería, pero voy a probarlo. Ese tipo de estar abierto a ese choque, yo creo que te hace conectar con mucho más con vuestra propuesta, ¿no? Sí, y creo que también el servicio, Sí. la sala en sí, creo que no intentamos responder a ningún código. No, por favor. No digo que seamos muy diferentes, pero no intentamos encajar en nada. Vuelvo un poco a lo que decía Damián antes. Vamos a donde nos da la gana y el servicio... A ver, para mí es importante no responder a formas piramidales, ¿no? Cuando vienen los clientes son mis iguales. Ujú. No soy... A ver, les voy a atender lo mejor que puedo, pero no me disminúo. O sea, hay cuestiones de relaciones que intentamos hacer que sean más a un nivel de lo que pasaría en una casa o en un ámbito así doméstico, más que en una relación. No me gusta este estilo de los camareros que están muy así, muy O de... igual al revés. O igual camarero que o camarera que puedes... Piensas en París Sí. ahora. Bueno. Sí que... Pero esto que estáis... Vivimos tiempos de... Bueno, ya sabes, las reseñas, el click, el Instagram. Vivimos tiempos en los que esa relación de igual a igual a veces no se da. Sí, cada vez me está gustó más la punta disociada. de Damien también, porque a veces pasa por ambos lados. O sea Sí, que sí, sí. Eso. Sí, perdón. No, decía que cada vez se disocia más esa relación. Es como pago, pues... Eso, donde pago, cago, ¿no? Eso Eso. es. Por eso ya es necesario... Bueno, vosotros es verdad que enseguida cualquier persona entra y se siente muy bien acogida. O sea, el ambiente es de ir a disfrutar y de sentirse muy a gusto. Nada estirado, nada... Se rompe cualquier tipo de... No planchamos los manteles. Eso, menos... Bueno, pero tenéis, Menudo dilema. tenéis manteles, ¿eh? Tenéis Pero hay mantel, Hay es mantel. eso, hay que mantener como, ¿sabes? Sí, pero no, es movimiento es vida, está en todo. Es culpa de la secadora, porque la secadora tiene una función que pone antiarrugas y no sale. Dice que no tiene sale. antiarrugas y yo sí, pero no funciona. ¿Cómo estás aquí contando el yao romántico? Y tú tuviste que entrar aquí con la de la secadora, tío. Es que me he fijado hoy, o sea, me he dado cuenta hoy, pone una opción de antiarrugas. La cuestión es que seguimos con una cocina muy, muy fresca, pero con muchas horas de... O sea, hay mucha cocina y hay mucho fondo detrás, muy sabrosa, ¿eh? Hay mucho curro ahí, ¿no? Que tú puede parecer, bueno, estoy así como más improvisado, y ni de coña, o sea... la cocina fresca, podéis cambiar mucho los platos según os vaya apeteciendo y el producto, pero el curro del sabor y el fondo está muy logrado, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Quieres responder, Kevin? Pues, ¿dónde está Vivi? No, a ver, sí. A ver, hay un poco también de improvisación, ¿eh? No es... Hay muchas horas detrás y pensamos... También es un coco para eso, está constantemente pensando cómo unir esto podría quedar bien. Probamos, y a veces le digo yo, uy, esto con esto es un poco raro, ¿no? Probamos y... Coño, está bueno. Funciona. Sí, sí. Y bueno, sí, un poco así. Vamos al mercado, miramos... Yo creo que es más improvisación, ¿eh? Ajá. Y luego le metemos horas, le metemos fondo, pero empezamos con la improvisación, con lo que disponemos. Y eso hace que, bueno, seguís manteniendo el menú de degustación, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto pasta cuesta? 55 euros por Es comenzar. muy barato.
Bueno, o sea, digo... Para un plato no es mucho. Popular. Popular, me gusta, no podríais cobrar más por ello, pero está bien. Gracias. Y luego tenéis... Con 7 platos, perdón. 7 platos, 55 euros. Pero luego tenéis también mucho la carta esa, ¿no? Que vais variando continuamente. Vale. Sí, y que es corta Mm. por lo que hay, porque es lo que hay. Sí, pero es guay. Bueno, justo la semana pasada que vino una pareja y me decía, no, es que veníamos a comer el magret. Y yo, complicado. Digo, ¿cuándo vinisteis? Digo, porque además es que cambia todos los fines de semana. Y el magret no lo hay desde hace un mes. Digo, pero bueno, tenéis, no me acuerdo ahora mismo, pero tenéis esto. Era como, bueno, venga, va, pues lo probamos, ¿no? Claro, eso es lo guapo. Es guay. Eso es lo sí. guapo, claro. Y es lo que pasa, leen les factures y luego quieren comer, claro, qué buena pinta, ven la foto y quieren lo mismo. Claro. Y seguimos también con la filosofía de los vinos naturales. Tenéis ya la camiseta, que por cierto hay una tienda ahí muy guapo que la gente puede comprar cosas, ¿no? En la tienda. Los vinos son un desastre. Sí. Comentarios, lo que decías antes, ¿no? De los comentarios. Esas camisetas Google, que son de comentarios que os van poniendo, ¿no? Sí, pero no de las buenas, porque las buenas ya sería como muy, pongo mis buenas reseñas a mi camiseta. Correcto. Son de las malas, las que nos dolieron, claro, porque a veces son wow. Y nada, lo tragamos y en septiembre salió eso de, pues sabes qué, en lugar de pagarme una psicóloga, me voy a hacer mi propia terapia y voy a hacer camisetas. Y entonces me volví a meter, a leérmelas todas y saqué las mejores frases. Son unos hippies, todo está estropeado. El chef es muy desagradable. Muy desagradable. Escucha, ¿qué ellos hiciste? Es una historia... ¿Puedes explicar? Porque no puedo explicar bien, pero es una historia guay. Es un señor que había venido a comer un menú de degustación, solo mayor, un 15 de agosto. Va la cosa un poco lenta entre cada plato, y son 7 platos, de toda forma, no te esperes comerlos en menos de 2 horas. Después de 1 hora y media, al 5.º plato, se pone en plan, eso es una barbaridad, tengo problemas de estómago, me tenéis que sacar las cosas, cuando retiráis un plato me ponéis otro, y era es que no lo sentimos, pero no lo podemos hacer así, que entienda, si no, hubiera tenido que escoger por la carta. Se lo comentó a Damián porque el señor estaba muy preocupado por sus problemas de estómago. Y Damián dice, no os preocupéis, chicas, vayáis a vuestro rollo, las de sala, yo me ocupo, me encargo. Y sacó los 2 últimos platos, los 2 postres, al mismo tiempo. Los sacó él y le dijo, mira señor, porque quiere que vaya más rápido. Dos postres, y ya se los dejó los 2. En realidad, al señor le encantó. Claro. Ha vuelto desde entonces, ya volvió 2 veces. Le encantó, le dijo a Damián, pues muchas gracias, eso Claro. quería más rapidez. Claro. Pero una señora al lado lo vio hacer y juzgó Y el que el comentario chef era muy desagradable. Es de la señora de al lado. Que dijo... Y comenta que estaba muy bueno, que todo perfecto, pero que no va a volver porque el chef Porque es no Me muy llama desagradable. desagradable porque sacó 2 platos a un señor de una vez. Vale. O sea, sin tener ni idea de lo que estaba pasando en esa mesa. Bueno, Son así somos. Experiencias compartidas. Así somos. Pero bueno, yo es que vi lo del chef, es muy desagradable y dices tú, bueno, no. Pero, Oye, es el único que no he entendido por qué está en una camiseta, Claro. porque es de verdad. Estoy muy desagradable. Pero, vale, aparentemente está... Aparentemente. Aparentemente. ¿Qué tal con las R's, David? Muy bien. Muy bien. Sí. La rota. La eje. La J. Caja rural. No, esto no. No, porque si no, Esa es no complicada, paramos. Bueno, la cuestión de que vayáis a visitarlos, ya veis que hay un sitio que merece mucho la pena, se come muy bien y la gente que está detrás pues todavía supera lo bien que se come, así que muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Y A ti. nada, A ti. si venís una vez al año yo firmo, estupendo. Encantados. Vale, Pues firmamos perfecto. también. Genial. Nos vemos Vale. en un año entonces. Tenemos que pensar la canción entonces. Ya vamos Una pensando más en la complicada. canción. normalita. un abrazo, muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Chao.